claro esa cuestión, ¿eh? Por lo tanto, vamos, si te parece, cuando tú quieras, a la siguiente. La siguiente también nos llega de Talavera y la, la fórmula María. Y ella dice, quiere saber qué criterios generales se deben tener en cuenta a la hora de decidir hacer declaración individual o conjunta. Y además, en su caso concreto, adquirieron una vivienda usada en el año 2010, en junio concretamente del 2010. Bien, vamos a ver. Pues como decía anteriormente, depende de las circunstancias familiares, personales y económicas de cada contribuyente. No podemos decir, a ti te interesa más la declaración individual, simplemente viendo si esa persona, sabiendo si esa persona es soltera o porque tenga una nómina. No, tenemos que hacer un estudio concreto, individualizado a cada persona y a cada unidad familiar para ver qué le interesa más. De hecho, en el programa Padre, el programa de ayuda a la declaración de la renta de la agencia tributaria, cuando tú introduces los datos del cónyuge, del contribuyente, del cónyuge y de los hijos, en caso de que haya, automáticamente el programa te va a calcular las declaraciones individuales de cada uno de los contribuyentes y además la declaración conjunta, con lo cual vamos a poder comparar perfectamente qué nos interesa más en cada caso concreto, ¿no? Un criterio general que puede servir a la hora de decidir qué nos va a interesar más, pues por ejemplo, sobre todo el nivel de rentas de la unidad familiar, ¿no? Si, por ejemplo, en una familia trabajan el marido y la mujer, es muy probable que les interese más hacer la declaración individual. ¿Por qué? Pues porque como el impuesto es progresivo, ¿qué quiere decir? El otro día lo explicábamos, al ser progresivo quiere decir que a mayor nivel de rentas el tipo impositivo con el que nos van a gravar va a subir más que proporcionalmente, porque no es un tipo proporcional, como sería, por ejemplo, en el caso del impuesto de sociedades. Entonces, si se produce una acumulación de rentas, si trabaja, como digo, el marido y la mujer y ellos suman las rentas de uno y de otro, lógicamente la cantidad va a ser mucho más alta que si Claro. declaran individualmente. Y eso se traduce en que el tipo de gravamen, en vez de ser, por ejemplo, de un 24%, que es el mínimo, a lo mejor sube al 32%, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente si trabajan los dos cónyuges y además sus rentas son muy parecidas, muy similares, les va a interesar la declaración individual. Otra cosa distinta sería que uno tuviese unas rentas muy altas y el otro unas rentas muy bajas. Entonces, en esos casos puede interesar más la declaración conjunta porque existe una reducción de 3.400 euros por tributación conjunta que, bueno, si no es mucha la renta de uno de los cónyuges, pues esa compensación es muy probable que compense, ¿no? Esa diferencia de tipos, pero si no, normalmente si trabajan los dos, ya digo, y las rentas son parecidas o no hay mucha diferencia, le va a interesar la declaración conjunta, perdón, individual, Individual, sí. individual. Es más, si como en este caso de María, junio del 2010 han comprado una vivienda que dice vivienda usada, yo entiendo que es una vivienda habitual. Si es vivienda habitual en la que residen actualmente, por supuesto tienen una deducción por adquisición de vivienda habitual, por inversión en vivienda habitual. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que existe un límite para poder aplicar la deducción por vivienda habitual. Tú a lo mejor puedes invertir 15.000 euros en una vivienda habitual en un año, pero solamente te vas a poder desgravar sobre una base máxima de 9.015. Tú te vas a desgravar el 15% hasta los 9.015, estamos hablando siempre del año 2010. Porque a partir del 1 de enero del 2011 todo esto ha cambiado. Si acaso otro día ya Sí. entraremos en detalle porque sería muy largo, ¿no? Pero entonces la base máxima para poderse deducir sería 9.015. Si tú has invertido 15.000 en tu matrimonio, los otros 6.000 euros se pierden. Tú no vas a poder desgravarte por esos 6.000. De hecho, no se puede ni trasladar a los ejercicios siguientes, como pasaría, por ejemplo, en el caso de los planes de pensiones, que sí que lo puedes trasladar. En la inversión en vivienda habitual, no. Solo te puedes desgravar en el ejercicio en el que has realizado la inversión. Pero si supera los 9.015 euros, lo pierdes. Pero ¿qué ocurre? Que este límite es individual. Con lo cual, si tú haces declaración conjunta,
solamente vas a tener el límite de los 9.015, aunque la vivienda sea de los dos y el préstamo esté a nombre de los dos. Sin embargo, si la haces individual, vas a poder desgravarte por 18.030. ¿Por qué? Pues porque se aplican los límites individualmente. Al marido se le aplicarían 9.015 y a la esposa otros 9.015. Si entre los dos han invertido 15.000 euros, se van a poder desgravar perfectamente cada uno 7.500, porque no llegan al límite, con lo cual va a seguir siendo más interesante la declaración individual. Por eso me atrevería a aventurar en este caso concreto de María, teniendo además vivienda usada y en caso de que trabajen los dos, me atrevería a decirle que la opción más interesante sería sin duda la declaración individual. Muy bien, antes has nombrado ese programa Padre, para hacer la declaración. Todos sabemos que está ahí, pero ¿es recomendable ponerse manos a la obra sin tener nociones? Hombre, el programa Padre la verdad es que es muy intuitivo. Yo creo que cualquier usuario de informática con unos conocimientos mínimos lo puede utilizar sin ningún problema. Hombre, hay que tener unos conocimientos mínimos a la hora de saber qué tienes que declarar y sobre todo, bueno, si son declaraciones ya un poco más complejas que se salgan de lo habitual. En caso de declaraciones sencillas, como pueden ser pues contribuyentes que tienen una nómina de una empresa y bueno, tienen hijos y los intereses bancarios, no suele ser muy complicado. Pero porque además el programa luego simplemente tienes que meter los datos personales y decir las características personales y familiares de cada uno y simplemente incluir esos dos datos, que la mayor parte de las declaraciones suelen ser de ese tipo: rendimientos del trabajo a través de una nómina o una pensión y rendimientos del capital mobiliario por unos intereses en una cuenta bancaria. En ese caso, yo animaría a mucha gente a que lo haga sin ningún problema. De todas formas, ya sabemos también, todo el mundo sabe, que tienen la opción de que les hagan la declaración de la renta en la agencia tributaria gratuitamente, siempre que sean declaraciones sencillas y no tengan cosas extraordinarias. Y, bueno, y si no, pues si no, aún así tampoco se fían mucho, pues bueno, pues siempre están los asesores y bueno, la gente que se dedica a esto, ¿no? Dentro de Protagonistas Talavera, esa primera hora, ya sabes, hoy miércoles, la OID resuelve todas tus dudas, asuntos económicos que tienen que ver con la declaración de la renta, las cuestiones que nos hacéis llegar a través de ese correo electrónico protagonistas@radiotalavera.com. Como bien sabemos todos, está con nosotros hoy Tomás Gómez, el jefe del departamento de Administración de la OID, resolviendo esas dudas. Apenas en 4 minutos, Tomás, si te parece, vamos a resolver alguna duda más. Sí, bueno, como digo, tenemos muchísimas, pero bueno, vamos a responder las que dé tiempo y las siguientes se dejarán para el próximo programa, ¿no? Tenemos otra pregunta interesante también que nos llega desde Torrijos y nos la formula José Manuel. Y dice así: mi esposa y yo tenemos bienes gananciales y desde siempre hacemos la declaración conjunta. Ella, junto con su hermana, recibió la casa de sus padres como herencia al fallecimiento de estos en el año 2010. Mi pregunta es: ¿qué dato económico relativo a la herencia tenemos que consignar en la declaración? Bien, vamos a ver. En la declaración, cuando tú tienes una vivienda en propiedad, pero no la tienes alquilada ni estás residiendo en ella, es una herencia, me imagino que ellos no vivirán en ella, no será su vivienda habitual. Estará, eso sí, a disposición de sus titulares, porque no la habrán alquilado, no dice nada. Entonces, el dato que tienen que declarar es el 2% del valor catastral de esa vivienda. El valor catastral viene reflejado en el recibo de la contribución del impuesto sobre bienes inmuebles y lo único que tiene que hacer es coger ese valor catastral, sacar el 2% o el 1,10% en caso de que ese valor catastral haya sido revisado y luego dividirlo entre dos, porque está diciendo que es una herencia que ha recibido de sus padres junto entre su hermana y ella, ¿no? Entonces es al 50%. Ese valor lo tendría que dividir entre dos. Previamente, supongo que habrán liquidado el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que eso tiene 6 meses para liquidarlo.
sus padres han fallecido en el año 2010, bueno, desde la fecha del fallecimiento hasta 6 meses después han debido presentar la declaración del impuesto sobre sucesiones. Normalmente el impuesto de sucesiones, si la herencia no es muy elevada, prácticamente no va a tributar. Luego hay comunidades autónomas que tienen deducciones adicionales o exenciones adicionales, pero en el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, existe una reducción de la cuota que cuando la herencia va de padres a hijos es un 95%, con lo cual, bueno, una vivienda prácticamente, además al dividirla entre dos y aplicando la reducción que existe en Castilla-La Mancha, seguramente no va a tener que tributar prácticamente nada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero en la declaración de la renta sí que tiene que declarar ese porcentaje que digo, el 2 o el 1,10 del valor catastral entre dos, porque es de dos personas. Si te parece, Tomás, lo dejamos aquí. Bien. Recordamos a todos los oyentes que para ponerse en contacto con nosotros está esa dirección de ese correo electrónico, quiero decir, protagonistas@radiotalavera.com, para que cada miércoles, en cuanto a esos asuntos jurídicos o económicos, puedan resolver los asesores de la OID esas dudas. Tomás Gómez, jefe del Departamento de Administración de la OID, muchísimas gracias por estar otro miércoles más aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Dominicano.